Damas y caballeros, continuamos con nuestra próxima ponencia. Es la número 52 sobre futuros del crimen organizado transnacional en América Latina. Un tema fuerte, para lo cual vamos a recibir desde México a la licenciada magíster Concepción Olavarrieta Rodríguez. La invitamos a ir preparando su presentación, compartiendo su cámara, y vamos a conocer parte de su extensa y brillante experiencia profesional. Ella es presidenta del Nodo Mexicano del Proyecto del Milenio, vicepresidenta mundial del Consejo Directivo del Millennium Project y secretaria ejecutiva de la Red Iberoamericana de Prospectiva. Ha estudiado las carreras de Ciencias Diplomáticas y Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y se ha especializado en planeación y organización estratégica, comercio internacional y en los últimos 16 años en estudios prospectivos. Ha trabajado alternativamente en los sectores público y privado de México y el exterior, y ha impartido más de 1.500 conferencias en el mundo. Es la creadora de la Bolsa de Tierra Social, el Premio del Milenio y el Premio del Milenio Mundial, con 7 millones de consultas en Internet y una cobertura en 110 países del mundo. Es compiladora, editora de Futuros, el primer diccionario enciclopédico mundial sobre prospectiva, entre muchísimos otros trabajos. Con este background, realmente para nosotros es un gusto y un orgullo contar con su presencia. Muy buenas tardes, licenciada Concepción Olavarrieta Rodríguez. No me deja abrir el video. ¿No puede abrir su video? ¿Puede compartir pantalla? Ahora voy. Tal vez si no podemos verla, podemos compartir la presentación. Ahí estamos viendo la imagen de su computadora. Ahorita la voy a abrir. A veces la tecnología nos complica un poquito las cosas, pero aquí lo importante va a ser poder revisar su presentación, que sabemos que es un punto muy, muy importante. Ahí la vemos perfectamente a usted y bueno, la presentación. Muchas gracias, mucho Muy buenas gusto. tardes. Y voy a empezar primero por darles las gracias. Tuve la fortuna de estar este año en ese maravilloso auditorio del Colegio de Ingenieros de Perú, gracias a la invitación que me hizo Fernando Ortega con motivo de Prospecta 2020, y se quedaron los peruanos en mi corazón. ¿Sí? Es la tercera vez, pero volvería 1000 veces más, porque realmente tenemos grandes afinidades todos. Doy las gracias también al Instituto de Prospectiva y Desarrollo Estratégico, y particularmente también a Jonathan, que me hizo favor de dar un seguimiento muy puntual para que pudiera participar con ustedes en esta ocasión. Empezaré con referirme específicamente por qué es de una gran preocupación que abordemos y estemos conscientes todos que el crimen organizado transnacional nos afecta integralmente en nuestras vidas, en nuestros planes, en nuestros desarrollos. Antes de preparar mi ponencia, le pregunté a Gerald Glenn, que fue su primer conferenciante magistral, el que me diera alguna información sobre lo que yo consideraba que podría ser relevante para compartir con ustedes abordando este tema. Y él menciona lo siguiente: la evolución del crimen organizado transnacional en el mundo presenta un crecimiento acelerado paralelo al desarrollo tecnológico. Recuerdo a ustedes que el Millennium Project es uno de los think tanks más dinámicos del mundo y es un modelo de inteligencia colectiva de futuros. Somos 67 nodos en el mundo y hay 2 redes internacionales, REP en Europa y RIBER en Iberoamérica. Una de las grandes aportaciones del Millennium Project fue justamente, y lo que le dio origen a su existencia, es un estudio que se hizo sobre cuáles iban a ser los retos que íbamos a enfrentar en el presente milenio. Y lo relevante de este estudio, que duró 3 años, es que estos 15 retos se impactan holísticamente. Ninguno es más o menos importante que el otro.
Sin embargo, para orden metodológico voy a dar lectura a los mismos: desarrollo sostenible y cambio climático, agua limpia para todos, población y recursos, democratización, perspectiva global y toma de decisiones, convergencia global de la información tecnológica, brecha entre la pobreza y la riqueza, amenazas contra la salud, educación y aprendizaje, paz y conflicto, empoderamiento de la situación de las mujeres, crimen organizado transnacional, energía, ciencia y tecnología y ética global. Yo me voy a referir en particular al tema del crimen, pero quiero que tengan presente que está impactando a todos. A nivel latinoamericano, y algunos de los conferencistas que han tenido en este congreso figuran aquí, son autores de lo que es una publicación que sacaremos el año próximo que se llama Latinoamérica 2050, 15 retos. Aquí ven un concierto de naciones en que estamos haciendo un esfuerzo colectivo. Y vuelvo de nueva cuenta a compartirles que además de hacer la coordinación junto con Guillermo Gándara del Tecnológico de Monterrey, está Jorge Matar, también conmigo, que fue uno de sus conferenciantes. ¿Qué es el crimen organizado transnacional? Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, es toda actividad delictiva con fines de lucro realizada por 3 o más personas en forma permanente y reiterada. Para el FBI, los grupos del COT son asociaciones de individuos que se perpetúan a sí mismas, operan ilegalmente sin fronteras y tienen intereses, sus intereses están vinculados a poder, influencia y ganancias monetarias. El crimen organizado transnacional tiene 25 variables, entre otras, pero estas son las principales. El comercio y tráfico ilícito de especies en peligro de extinción, el contrabando de migrantes, la corrupción, los crímenes ambientales, los crímenes cibernéticos, la extorsión, la falsificación, el fraude con tarjetas de crédito, los homicidios por encargo, el lavado de dinero, el narcotráfico, la piratería, la pornografía infantil, el robo de registro de patentes, el robo de vehículos, secuestro, el terrorismo, el tráfico de armas, el tráfico de artes, el tráfico de materiales nucleares, el tráfico de materiales preciosos, el tráfico de órganos, el tráfico de productos químicos peligrosos y la trata de personas. No operan. Normalmente las mafias, cárteles, pandillas no operan solamente con un tipo de delito. Más bien se va produciendo todo un entramado en relación con ellos. El Millennium Project desde 1996 viene publicando cuál es su visión respecto en esta publicación del estado del futuro del mundo. Esta es la última y ustedes la pueden localizar en internet y dentro de ella menciona que los ingresos del COT provienen básicamente de lo que es una generación de 3 billones de dólares al año, más del doble del presupuesto mundial militar. La falsificación de medicamentos, el 50% de las ventas por internet de los medicamentos son falsos. Generan un ingreso anual de 200,000 millones de dólares. Particular atención tenemos que tener ahora con la amenaza del COVID sobre el hecho de que puede llegar a haber, y lo mencionó John Glenn en su presentación, de que puede haber falsificación de vacunas. Y la otra es el cibercrimen nos presenta pérdidas empresariales por 2 billones de dólares anuales. Los 11 países responsables del crimen organizado transnacional en un 84% son Estados Unidos, China, México, España, Italia, Japón, Canadá, India, Reino Unido, Rusia y Alemania. El 68% de los ingresos del COT provienen de falsificación de medicamentos, de prostitución, de falsificación de productos electrónicos, de la marihuana, del juego ilegal, de la cocaína, de la prescripción de drogas, de la heroína, de la piratería de software, del robo de petróleo, del tabaco ilegal, de la falsificación de alimentos y de la falsificación de autopartes. Entonces tenemos dentro de esta composición de estos países que la falsificación participa con el 32%, las drogas con el 25%, los que atacan a los seres humanos directamente el 6%, lo ilegal y lo falso el 14%, la piratería el 6%, el contrabando el 3.5%, el robo el 2.8%,
y otros el 0.7%. Así se presenta el flujo del crimen organizado transnacional en el mundo. Aquí hay una referencia puntual en cuanto a la mafia, que son y la Cosa Nostra. Estamos hablando de Italia, los Yakuza, estamos hablando de Japón, los cárteles mexicanos, etc. Hay una organización internacional que se llama Global Initiatives Against COT, que es HITOC, y ellos estimaron en el año 2015 que en el año 2015-2016 el crimen organizado transnacional generó entre 3.6 y 4.8 billones de dólares, que representan el 7% del PIB global. Esta es la incidencia que advertimos en alguna de tantas láminas que nos muestran mapas sobre lo que es la participación, por ejemplo, de la cocaína en el mercado americano, lo que representa el contrabando de migrantes, la heroína, en general el comercio de los narcóticos. En estos otros dos mapas lo que vemos particularmente en rojo son el tráfico de los opiáceos y en verde el tráfico de la cocaína. En la parte de abajo, ya en Estados Unidos, vemos cómo se produce el movimiento de las rutas. Las principales, las primarias, son las que aparecen en este color, que es como un café guinda. En rojo son las secundarias y en blanco son las terciarias. Este es el tráfico de la cocaína en el mundo. ¿Y quiénes son los actores del COT en Latinoamérica? En el caso de México, Jalisco, el cartel de Jalisco, Nueva Generación, el cártel de Sinaloa o del Pacífico, los Zetas del Golfo, los Caballeros Templarios, la familia michoacana, Juárez. Muchos de ellos al ser atrapados sus cabecillas, se han vuelto otra serie de grupos que están provocando grandes daños. Todos operan en África, América, Asia, Europa y Oceanía. Estos son los líderes y la cobertura territorial en México. Estas son las principales plazas y cómo se encuentran posicionados en el país. Y estas son las pandillas y las células y los controles que les corresponden. Esta es la presencia, por ejemplo, esta es una imagen de este mapa mundial con la presencia del cártel de Sinaloa antes de que atraparan al Chapo Guzmán. Este es el flujo del crimen y la violencia de los cárteles mexicanos en Estados Unidos. Estas son las ciudades donde se lava el dinero. En México, proveniendo, aquí vemos de Colombia, de Panamá, de Venezuela, hacia Estados Unidos. Los cárteles mexicanos tienen alianzas con mafias internacionales, con la americana y la mexicana, que más que le llaman mexicana, pero realmente es latinoamericana. Con la asiática, con China y Japón, con la rusa, con Albania, que está muy, muy posicionada en Cancún, con Colombia y con la italiana. En Centroamérica, los principales son, en Costa Rica, Barrio 18 y MS-13. En El Salvador, Mara Salvatrucha, a través de MS-13, Barrio 18, Los Perrones y Texis. En Guatemala, los Chamales, los Exleones, los Mendoza. En Honduras, los Valles, los Cachiros. El Atlántico, los Grillas. En Nicaragua, diversos grupos domésticos indígenas fronterizos. Particularmente, por el tipo de gobierno que tienen, no tenemos mucho acceso a información de mayor detalle. En Panamá, grupos de transportistas panameños y colombianos y los grupos de tumbadores territoriales, el Cholo, Moy y Matagato. Así se ve en estos mapas cómo es el tráfico, la producción y el tráfico de droga. En estos otros, todos los países centroamericanos son en su mayor parte áreas de tránsito, salvo Guatemala. Aquí estamos viendo la ruta de la cocaína en El Salvador. Acá la vemos en Nicaragua, en Panamá. ¿Qué pasa en el Gran Caribe? En Puerto Rico se denominan la ñeta, los 27, seguridad o escrachados. Tiburones, 25, viejo grupo Los Huevos. People Nation, Crips and Folks. Los Sólidos, grupo 27 y Latin Kings. Y en República Dominicana, Dominicans Don't Play, Bloods, Crips, Folk, Latin Kings, Los Cielos, Los Dorados.
Tienen muchas denominaciones en inglés porque están bastante vinculadas con estos mismos grupos que operan en Nueva York, en Chicago y en Chicago principalmente. Y estas son las rutas del tráfico de las drogas en el Gran Caribe. Las que se encuentran en azul, particularmente estas que estamos viendo, son las rutas que se hacen por aire o por ríos, ¿sí? Luego, estas son las que se hacen por aire desde Venezuela, las que se encuentran en café, son las que se hacen a través de lanchas, y las moradas básicamente son contenedores pequeños, y esto es el tráfico utilizando mulas humanas. En esta parte de aquí vemos el tráfico, cómo proviene de Sudamérica, básicamente por vía terrestre, vía aérea, y también, que es básicamente, o vía marítima, ¿no? Estas son las internacionales del Gran Caribe, y cómo se van, ¿sí? Se van a Inglaterra, a Europa, a África. En Sudamérica, ¿quiénes son? Los monos, barras Argentina, los monos, barras bravas y mafia china. En Bolivia no hay mafias locales, operan básicamente con las pandillas locales. ¿Y quiénes son los que controlan ahí? En Colombia, los urabeños y los rastrojos. En Brasil, el primer Comando Capital y Comando Vermelho. En Brasil, los más importantes son Comando Vermelho, que está en Río de Janeiro, y el primer Comando Capital en Sao Paulo, y Familia do Norte en Belén, y muchos en pequeña escala. En Chile, pandillas callejeras locales operan grupos bolivianos, peruanos y europeos. En Colombia, los urabeños, los invisibles, el Clan del Golfo, los disidentes de las FARC, ELN, el ERPAC, los paisas, la oficina de Envigado, los caparrapos, la Constru, la Cordillera y la empresa. En menor escala, células locales de los rastrojos. En Ecuador, los cheneros y los queseros en Manabí, Frente 48, FARC en Sucupios, Frente Oliver Sinisterra en Esmeralda, fracciones del ELN, la Constru, Guerrilla Ecuatoriana Combatientes Populares, Frente 32, Grupo Guerrillero Sol Rojo y los Comuneros, Guardia Campesina Armada y Guerrillas Unidas del Pacífico. En Paraguay, el Ejército del Pueblo Paraguayo, ahí opera el primer Comando Capital de Brasil. En Perú, Grupo Guerrillero Sendero Luminoso, Capos del Oro, 16 clanes familiares y grupos de traficantes locales. Operan en combinación con cárteles de mexicanos, colombianos, brasileños e italianos. En Uruguay, los profesionales y pequeñas pandillas, y en Venezuela, los soles, las Fuerzas Bolivarianas de Liberación, operan en combinación con el cártel de Sinaloa. Estas son las rutas de la cocaína. Y aquí tenemos las rutas internacionales del tráfico de la misma. Este es un mapa de la OEA y nos habla del tráfico marítimo. Latinoamérica y el área del Caribe participa en el crimen organizado transnacional con 205.000 millones de dólares, de los cuales 203.000 millones se manejan particularmente en 8 países, dentro de los cuales el principal es México, es el que aparece aquí en color turquesa, después le sigue Brasil, y en esta parte de acá vemos a Venezuela. La DEA publicó el año pasado un informe en su documento que se denomina Estrategia para el Control Internacional de Narcóticos. Y dice quiénes son los mayores cultivadores de plantaciones. De amapola, México tiene el segundo lugar mundial, Colombia y Guatemala. De coca, Colombia, Perú y Bolivia. De cannabis, México. Los mayores productores de droga son opio y heroína pura, México, Colombia y Guatemala. De cocaína pura, Perú y Bolivia. Luego, en Latinoamérica está el 59% de los mayores productores y traficantes de drogas. Y el 25% de las mayores fuentes de precursores químicos, y el 17% de los mayores lavadores de dinero. En el año 2010-2011, en ese entonces solamente éramos 40 nodos del Millennium Project, y en Latinoamérica probablemente éramos como unos 10. Acordamos en hacer un estudio prospectivo sobre cuál iba a ser los futuros de Latinoamérica al 2030. Entonces, cada uno de los autores, y este documento ustedes lo pueden adquirir
en el sitio del Millennium Project, decidió qué es lo que podía hacer. Yo escogí hacer el escenario 3, al que le denominé Región en Llamas, Reporte Secreto. Este lo hice en combinación con Ted Gordon, el Senior Fellow del Millennium Project. Yo hice básicamente toda la investigación y luego ya nos pusimos de acuerdo en cuanto al desarrollo del mismo. Entonces arranca con esta idea de Ted que me gustó muchísimo y dice: el último periódico independiente fue incendiado. Drogas, corrupción y pobreza están peor de lo nunca imaginado. Hay una seria inestabilidad política, la corrupción a todos los niveles en los gobiernos, los cárteles están matando y secuestrando, los negocios legítimos están creciendo, falsificación, extorsión, narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas, piratería, contrabando, etc. Las familias no saben dónde guarecerse. Lo peor está por venir. Cuando le comenté a Antonio Alonso Concheiro, uno de los grandes futuristas latinoamericano y reconocido mundialmente, dije: es que está terrible lo que imaginamos, inventamos Ted Gordon y yo, no sabes que no tiene cabida en la mente. Me dijo: ese seguramente es el escenario real. Entonces les voy a presentar lo que decimos en el caso de este escenario aterrador. Todas mis imágenes son de Botero, porque me parecía que era importante hacerle un homenaje a un gran artista colombiano, ¿no? Hay una democracia perdida, los dictadores y políticos designados son designados por los narcos, una demagogia desorganizada, la gente está temerosa de hablar en aras de su supervivencia, hay un sometimiento de los poderes legislativo y judicial, los partidos políticos, las uniones y las organizaciones. Esto cómo se ve impactado con muchos tipos de delitos, que por eso se unifica la palabra en crimen, terrorismo, corrupción a todos los niveles, extorsión, impunidad, emergen nuevas guerrillas y terroristas. La situación actual en la parte económica, el desempleo alcanza más del 50%, hay hiperinflación, incertidumbre, mercados deprimidos, se cae el PIB, falta competitividad, los inversionistas extranjeros no quieren invertir y decaen las remesas. Las drogas están en expansión. ¿Y qué están haciendo los del COP? Están enganchando a los jóvenes. Y los negocios están propiciando el secuestro, la piratería, el contrabando y los préstamos predatorios. En educación y tecnología, la educación es muy deficiente, hay mucha población ni estudia ni trabaja, está creciendo, la tecnología principalmente es importada y el índice de preparación empeora. Y los del crimen organizado siguen sin moral ni valores éticos, la gente joven mata para obtener un bono por cada cabeza de la guerrilla. En medio ambiente hay una pérdida de la biodiversidad y hay el crimen como participa con una falta de gobernanza ambiental. Y la sociedad vive en el caos y la deshumanización total. Cuando terminé de hacer este estudio y de este escenario básico, dije: bueno, ¿y a dónde vamos de aquí? Entonces, por supuesto que la publicación tiene una cobertura de los 3 escenarios y va mucho más allá y es realmente fascinante el que ustedes puedan leerlo. Pero al ver esta situación del escenario, consideré que era fundamental que los mexicanos hiciéramos un esfuerzo tomando en consideración los 15 retos globales del milenio y trabajáramos una visión hacia 2050. Así lo hicimos, estos son los autores, el libro ya está terminado, lo lanzaremos en 2021, ¿sí? Y aquí remarco la presencia de Jorge Matar, que es mi coautor para efectos de este estudio. Ahora, estuve en contacto y haciendo una investigación lo más amplia posible. Hay mucha complejidad y gran secretismo en relación a lo que se publica del crimen organizado transnacional y particularmente en lo que tiene que ver con las estadísticas. Sin embargo, di con lo que yo quería. Es conocido mío y una gente a la que aprecio, particularmente Edgardo Buscaglia, que es uno de los grandes criminólogos, él es de origen uruguayo. Y le dije, es que no podemos quedarnos aquí, tiene que haber algo más. Y me dice, mira, léete el libro de Irving Waller, que se llama Menos represión y más seguridad. Y ahí encontré justamente la clave, que la clave de las causas está en los factores de riesgo.
Ellos se encuentran en la familia, en la educación, en las relaciones, en el ámbito vecinal. Y entonces, para hacer una visión de todo este estudio, tanto de México como de Latinoamérica, decidimos Jorge Matar y yo hacer un sondeo de opinión entre expertos temáticos y los presidentes del Millennium Project en todo el mundo. Los resultados fueron los siguientes. 11 de los 21 delitos tendrán un incremento moderado con tendencia a la disminución. Y estos son contrabando de productos, de personas, extorsión, falsificación, fraude con tarjetas de crédito, homicidios por encargo, lavado de dinero, narcotráfico, piratería, pornografía infantil y secuestro. Decrecerán la flora y fauna silvestres, el robo de vehículos, el tráfico de arte, el de materiales nucleares y el de productos químicos peligrosos. Pero crecerán la corrupción, los crímenes ambientales, los crímenes cibernéticos, el terrorismo, el tráfico de armas y el tráfico de personas. Y preguntamos también a la gente sobre para ellos qué era más importante en relación con la seguridad. Y nos contestaron que lo más importante primero era la seguridad nacional, luego la regional, la individual, la mundial y por último la planetaria. En seguridad humana, lo que ellos consideran más relevante es primero la seguridad alimentaria, la económica, la ambiental, la de salud, la comunitaria, la política, la personal. ¿Y a qué se debe todas estas disfuncionalidades sociales, les preguntamos también? Y lo que advertimos como respuesta de que en primer lugar es a las redes sociales, a las relaciones sociales, al entorno comunitario, al ambiente escolar, al internet y la familia. En segundo término, a las relaciones vecinales, a las películas, a la televisión, al trabajo, a los medios. Y el tercero, a la salud mental y la salud física. Urgen controles gubernamentales desde el punto de vista social, patrimonial, judicial y de corrupción. ¿Cuáles son los 6 factores para la gobernabilidad? Hay que hacer alianzas con organizaciones internacionales. Hay que reducir la corrupción. Hay que disminuir las desigualdades económicas y sociales. Hay que propiciar la transparencia y la rendición de cuentas. Hay que proveer amplios y eficientes bienes y servicios públicos. Y hay que implementar propuestas de las organizaciones civiles. Esta parte es muy importante. Hay un gran entusiasmo de la población civil por participar, pero muchas veces hay una pérdida de toda esa energía porque no saben cómo canalizarla adecuadamente. Hay que enseñarles a ver y a medir los resultados de sus esfuerzos. Entonces, la eficiencia, las iniciativas tienen que tener una eficiencia, particularmente en temas de extinción de dominio, en grupos de vigilancia social preventiva, una reasignación social de los bienes decomisados, a los programas de protección de testigos, de implementarlos adecuadamente y grupos regionales de paz. Las acciones del Grupo de la Acción Financiera Internacional para prevenir el lavado de dinero tienen que ser más efectivas a través de las unidades, de una mejor comunicación entre las unidades de inteligencia financiera, nuevos canales de comunicación internacional y un reporte de actividades sospechosas. Sí se puede contener al crimen organizado transnacional a través de la cooperación. Y en el escenario deseado, consideramos que son las organizaciones de la sociedad civil las grandes impulsoras y presionadoras para el cambio. Y sentimos que eso sí empieza a rendir frutos porque están incidiendo fuertemente sobre las diferentes autoridades en los gobiernos de los distintos países latinoamericanos. Las reflexiones prácticamente con las que concluimos de esta parte de Latinoamérica es que tenemos que visualizar políticas públicas para el desarrollo de Latinoamérica. Políticas de prevención que utilicen los medios, programas exitosos medibles. Tenemos que involucrar y corresponsabilizar a la sociedad, evaluar controles judiciales, patrimoniales, sociales y de corrupción. Tener programas de seguridad nacional, alimentaria, económica, ambiental y de salud, una mayor cooperación internacional, expertos en inteligencia financiera, implementar un ecosistema de prevención contra el crimen organizado transnacional y desarrollar campañas de prevención constructiva. Es más importante una prevención constructiva que una reacción represiva.
La prevención delictiva es mucho mejor que el costoso castigo. Y hablando de ingenieros, yo tengo muy buenos amigos en lo que era antes en México y acaba de desaparecer, que era el Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Y cuando pensé en el ecosistema latinoamericano para la prevención contra el COT, inmediatamente me vino a la mente este gran estudio que ellos hicieron sobre el ecosistema de innovación social en México. Y a partir de ello empecé a configurar cómo podríamos latinoamericanos organizarnos para tener un patrón. Si lo hacemos aislado, es como considerar los retos aisladamente. Tenemos que propiciar que nuestros beneficiarios sean las víctimas, ¿sí? ¿Cómo vamos a trabajar con ellos? ¿Cómo van a trabajar los gobiernos? Los centros de generación de conocimiento, las universidades, ¿sí? Etcétera, ¿no? Y los agentes de cambio social, los organismos internacionales, amarrar los recursos correspondientes para que podamos iniciar proyectos pilotos que nos permitan desarrollar lo que es propiamente el ecosistema, ya que tiene que ser una aproximación sistémica, integral, transversal, multidimensional e incluyente para alcanzar la paz y la seguridad en Latinoamérica. ¿Quiénes son estos grandes líderes regionales? Yo creo que somos un poco todos. Es un esfuerzo colectivo, pero evidentemente que sí. Necesitamos cabezas que nos acompañen y que las que surjan de la propia sociedad civil para que con ellos construyamos juntos este futuro en un gran diálogo con todos los gobiernos de Latinoamérica. Es por eso que es muy importante esta próxima publicación de la que yo les hablé y que nuestra metodología es simplemente los autores en una primera... el libro tiene 3 partes. La primera parte del libro está referida a lo que es un diagnóstico, un pronóstico tendencial, las visiones y las reflexiones de los autores. A partir de ello se identifican lo que son los factores clave para construir los escenarios. Y una vez con toda esta información pasamos a la tercera parte del estudio que tiene que ver propiamente con las ideas para proyectos rectores. Les recuerdo que el Millennium Project cuenta con la compilación de metodologías más grande que existe y esta está en español. Fue un esfuerzo colectivo que hicimos todos los latinoamericanos y que ustedes pueden adquirir en el sitio del Millennium Project. Ivonne Sugasti les presentó también Trabajo Tecnología 2050, también hicimos un esfuerzo colectivo a nivel de River y tradujimos ya también esta publicación al español y muchos de nosotros hemos estado participando presentando cuáles son estas 93 acciones y cómo las podemos diseccionar. Este es el estudio al que me referí, de 2030 Latinoamérica, también lo pueden adquirir allí. Jerome Glenn les habló a ustedes sobre los 3 futuros para la pandemia del COVID en Estados Unidos como un modelo replicable. Y esta es una historia muy linda con la que yo quiero terminar, que les quiero compartir que cuando entré en contacto por primera vez con el grupo del Millennium Project, estuve en un evento al que me invitaron en Brasil y recuerdo que se iba desarrollando toda la conferencia con gran éxito. Y a pesar de haber tenido muchos años como consultora, de repente había términos que a mí se me escapaban y sentí que estaba perdiendo la idea fundamental de lo que era el contenido de lo que se estaba planteando ahí. Y afortunadamente ahí había un iraní y dijo, pues yo creo que lo que tenemos que hacer es un glosario del Millennium Project. Ay, dije, qué bueno que lo menciona porque entonces yo voy a plantear la idea que yo lo voy a hacer. Pero lo que empezó como una idea de un glosario fue una investigación muy profunda de casi 12 años para llevar a cabo este primer gran proyecto, que es el primer diccionario enciclopédico mundial sobre perspectiva, que va dirigido hacia el público en general de una manera muy amigable para que puedan incursionar sobre los principales términos y lo que son los métodos de la perspectiva. Les dejo aquí también todos mis datos y estoy en contacto y a sus órdenes para lo que ustedes quieran. Muchísimas gracias,
licenciada Concepción Olavarrieta, realmente nos ha presentado un tema muy, pero muy complejo desde todas las aristas posibles que nos podamos imaginar. Usted ha dicho que sí se puede desbaratar este crimen organizado. Y la consulta sería, desde su visión, desde todos los estudios que ustedes están realizando, de la perspectiva, ¿usted cree que esto sería posible en un corto, mediano o largo plazo? Yo creo que hay que empezar a hacerlo. Hay que tener la visión prospectiva de cómo podemos armarlo y de todo lo que yo he tenido oportunidad de leer y de investigar, no he encontrado un ecosistema. Creo que Latinoamérica sería la vanguardia fundamental para que hagamos un ecosistema de la prevención del delito. Si tomamos el ataque a las drogas, el ataque a la corrupción, el ataque al tráfico de personas, al contrabando, vamos a estar siempre vulnerables. Lo tenemos que ver como un todo. Y hay ejemplos extraordinarios, pero tenemos que partir de las necesidades y del diálogo local. Por eso hablaba de que a través de este sistema podemos empezar con pequeños proyectos piloto que empiecen a marchar. En mi país tenemos algún buen ejemplo de que teníamos problemas muy serios en Ciudad Juárez de penetración del crimen. Y se hicieron acciones. Ese es un principio de un modelo. Pero estoy segura que en Perú hay otros modelos. ¿Y en qué medida la propia mente y de acuerdo a la propia cultura de cada lugar, podemos pensar en que vamos a crear este ecosistema? Pero tienen que ser proyectos productivos. No van a ser proyectos subsidiados. Tienen que ser proyectos productivos medibles y que a la gente le den calidad de vida. Yo creo que si el sicario se le presenta como una buena opción, el que no tenga que estar saltando a salto de mata de un lado a otro, seguramente podrá incursionar de una manera muy eficiente en otras actividades que le hagan mejor vida. Muchísimas gracias, licenciada Concepción Olavarrieta Rodríguez, desde México, por sus interesantes apreciaciones con respecto a este tema tan delicado que ha tocado. Muchas gracias, que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias.